Cerró la puerta y por las ventanas vio la gran muralla de nieve que lo rodeaba. Perfecto, ahora estaba atrapado. Los alpinistas no habían mentido, el lugar se encontraba abandonado. La gran capa de polvo que cubría el piso no era una simple parte del decorado. Todo se encontraba a oscuras. Tomó la linterna y prendió algunas velas. Se acercó a la gran chimenea y consiguió prender un pequeño fuego para elevar la temperatura del lugar. En una de las mesas había una olla, con lo que en su momento habría sido una sopa. Ahora era un pequeño ecosistema de hongos y bacterias. El olor era insoportable, pero no había ventanas por abrir. Estaba prisionero en el refugio. Empezó a revisar el lugar, a buscar alguna pista, algo que justificara el viaje, pero no tuvo resultados. Lo único concreto era que si no se mantenía en movimiento, el frío iba a clavar su puñal lentamente en su cuerpo. No había ningún libro que se destacara en la pequeña biblioteca. Incluso eligió el que menos le llamó la atención y lo arrojó a la chimenea. Nadie iba a reclamarle por el tomo 7 de la colección Aventura en la montaña. Miró detenidamente las paredes. Observó algunas fotos de viejos contingentes de aventureros que habían pasado por aquel lugar. El patrón se repetía. Un conjunto de 10 o 12 hombres barbudos, sin miedo a la muerte, junto a un niño pequeño. Subió por la escalera y entró a lo que se suponía era el pabellón donde se pasaba la noche. Unas camas marineras y algunos colchones finos decoraban la sala. No había rastros de actividad humana reciente, pero su mirada se detuvo en una pequeña soga que colgaba del techo. Trepado a una de las camas superiores, tiró de ella y una pequeña escalera se extendió hacia lo que era un ático. Entró a la pequeña habitación y vio una claraboya en el techo. Contempló las estrellas y supo que, con un poco de habilidad y destreza, la libertad se hallaba al otro lado del vidrio. La tarea aún no estaba terminada. No había viajado tantos kilómetros por nada. Bajó las escaleras al salón principal y, sentado en las mesas, empezó a pensar como el abuelo. ¿Qué tenía de especial ese lugar? Su respiración empezó a entrecortarse. Se encontraba agitado. Aún no sabía lo que estaba buscando. Se sentía sin fuerzas, sin ideas claras, con ganas de llorar. Quería volver a su casa, demostrarle al abuelo que lo había conseguido, ver el orgullo en los ojos de su padre. Necesitaba esta victoria, un propósito por el cual seguir luchando, una misión en esta vida. Y dentro de esa cabaña se hallaba la respuesta. Se incorporó y, como preso por la locura, comenzó a caminar en círculos alrededor de la mesa. Miraba el techo, las paredes, y entonces recordó algo. ¿Qué tenían en común las fotos? El niño pequeño. Tomó entonces uno de los portarretratos de la pared y agudizó la vista. No se trataba de un niño, sino de lo que parecía ser una pequeña estatua de un alpinista. Una imagen que le resultó bastante familiar. Quitó las cosas de la mesa y desplegó el mapa que había encontrado en la cabaña del abuelo. Y ahí estaba. El dibujo que se encontraba en la esquina inferior derecha coincidía con el pequeño trofeo que atesoraban los grupos de aventureros. La respuesta se encontraba en esa figura. Comenzó a buscarla en la planta superior, incluso en el altillo, pero no la encontró. Descartadas estas posibilidades, entendió que debía estar escondida en el salón principal. ¿Pero dónde? Una figura de 50 centímetros no era un objeto que pasara desapercibido con facilidad. Vació la biblioteca, corrió muebles y buscó paredes falsas, pero nada, absolutamente nada. Se paró delante de la chimenea, frustrado, viendo cómo las pequeñas llamas devoraban el libro antes arrojado. Entonces, notó que al lado de esta había unas tablas de madera en el piso de parquet, que no coincidían con el color del resto. Tomó un hacha y empezó a romper el piso. Y ahí estaba, la pequeña figura. Tenía algunas inscripciones en un idioma extraño que no llegaba a identificar. Era similar a un duende de jardín promedio. No entendía el valor que podría tener aquella estatuilla. ¿Tantos kilómetros por esto? ¿Cuántos años el abuelo había estado en búsqueda de este falso tesoro? ¿Por qué estaría guardada en un lugar así? Se sentía desilusionado, enojado consigo mismo. No entendía el propósito del viaje, de esa búsqueda,
¿Y si toda esta aventura se hubiera tratado de eso? ¿Acaso el abuelo había planificado esta travesía? Se llenó de ira y, preso de sus impulsos, tomó la figura y la arrojó al piso con todas sus fuerzas. De los fragmentos del alpinista se desprendió un pequeño papel. Abrió el diminuto rollo y se encontraba en blanco. Indignado, a punto de arrojarlo a las llamas, leyó a contraluz una inscripción que decía: MT 28 19 20, y un sello que parecía de esos viejos escudos de la realeza. La búsqueda había concluido, o apenas comenzaba. Lo cierto es que ese viaje cambió para siempre su vida, aunque aún no lo sabía.